Reporte 100. La mesa de análisis esta mañana. Norman Navarro, ¿cómo estás, Norman? Buenos días. Estamos, buen día para todos, Jesús. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús. Juan Carlos, buenos días. Norman, buenos días. Muy bien, un saludo a la audiencia en Cajeme, en Hermosillo y donde nos escuchen. Y bueno, ayer reinstalaron ya formalmente como secretario ejecutivo del INE, entre aplausos de la mayoría de los consejeros, a Edmundo Jacobo Molina. De hecho, Lorenzo Córdoba, el titular del INE, no ocultó su gusto por el regreso y volvió a cuestionar el plan B del gobierno. Dijo palabras más, palabras menos, que la reinstalación de Jacobo Molina era uno de los elementos para suponer que el plan B del presidente López Obrador se va a caer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresa Jacobo, este personaje. ¿Quién es Jacobo, Norman? Para poner en contexto a la audiencia. Jacobo es alguien que viene en el sistema electoral que no aparecía. Sí. Recuerdan que el 28 de febrero, hace 3 semanas, sí, les dije, cuando comentábamos, bueno, ¿quién va a tomar posesión de consejero? Y les dije, no, lo importante no es quién toma posesión de consejero, lo importante es si el secretario ejecutivo, quien casi no tiene, ¿cómo se llama?, los reflectores, sí, ni los medios encima, ¿se va a quedar o no se va a quedar? Y ya dijeron, no, que la reforma, que se va. Y mira, ahí está de vuelta. Y hay algo curioso, porque venía viendo que Lorenzo Córdoba ni siquiera recibió una notificación para reinstalarlo. O sea, no hubo una notificación legal. Lorenzo Córdoba dice, no, pues ya notificaron a Edmundo Jacobo electrónicamente, ya con eso tenemos que se reinstale. Sí. ¿Cuál es el punto de esto? Es un juez que otorgó una suspensión, ¿no? Una suspensión. Otorgó una suspensión provisional, entre tanto se determina si es constitucional o no. No es definitivo, o sea, que se lo pueden echar al plato otra vez, pues. Pues es si que ya se lo echaron al plato porque en realidad las más de 20 y tantas funciones que tenía como secretario ejecutivo también entraron a eliminarse y a desaparecerse. Entonces, ¿se suspenden también las funciones que fueron modificadas? El amparo iba sobre solamente el nombramiento. Nada más. Se está resolviendo a fondo en la Suprema Corte por las denuncias o las demandas del INE si se echa al plato todo el plan B de Andrés Manuel López Obrador o no. Sí. Que aquí obviamente no es nada más el presidente, es también el Poder Legislativo. Los diputados también votaron por este plan para hacer reformas al Instituto Nacional Electoral, porque obviamente este señor Jacobo tiene desde el 2008 en el poder. O sea, te decía ahorita, fíjate, tomó posesión creo que antes de Nicolás Maduro, y ahora nos salen con que en su, creo que es el tercer periodo que se está echando de secretario, deberá de, supuestamente en el plan anterior, antes del plan B, salir del INE hasta el 2026. O sea, desde el 2008 hasta el 2026 como secretario ejecutivo, en un puesto en donde se tomaban, como te digo, decisiones sobre las elecciones en los estados, decisiones sobre los movimientos financieros del INE. O sea, Lorenzo Córdoba era prácticamente así como que la cara que da el INE, pero el que mueve todo el caldo abajo en el INE, ese es el secretario ejecutivo, que es un puesto que Edmundo Jacobo tiene desde el 2008. Entonces, cuando nos platicaban hace años de que López Obrador se quería eternizar en el puesto, pues creo que el que se está eternizando en el puesto es Edmundo Jacobo, alguien que, como te digo, nunca tenía los reflectores encima y ahorita ya salió a relucir. Y ahora yo le pregunto a la audiencia, ¿cuántas veces han metido juicios en juzgados de distrito para ampararse por problemas laborales y se tardan días, semanas, meses, hasta años tardan los juicios, y aquí inmediatamente lo restituyen porque lo necesitan ahí en el INE? Es la mano que mece la cuna sin que los demás la estén viendo. La llegada de él fue, como te digo, en el 2008, cuando era el IFE. Sí. O sea, todavía existía el IFE.
desaparecen el IFE y lo vuelven a nombrar otra vez, meten la reforma para hacer el INE y lo vuelven a meter otra vez de secretario ejecutivo. De hecho, en la ocasión pasada, cuando se votó para nuevos consejeros y para el nuevo presidente que entra, Lorenzo Córdoba, él también era uno de los candidatos a ser el presidente. Entonces, si no era Lorenzo, era Jacobo. Entonces, ese es el gran meollo de esta... Y de la cuadra de Mario Fabio Beltrones, dijiste hace un par de semanas, 3 semanas. Hace 3 semanas, alguien de los lectores, alguien de los radioescuchas dijo... Ese lo puso Beltrones. Y les dije, pues sí, claro, que lo puso él. Fabio Beltrones. Y el anterior secretario, fíjate que era... ¿Quién entró? Manuel López Bernal. Sí. Estaba de secretario ejecutivo del IFE desde el 6 de octubre del 2005 y también era el mismo grupo. O sea, el INE, que antes era el IFE, siempre estuvo controlado por esta burocracia dorada, que es de la que se quiere deshacer Morena, pero que obviamente está ligada fuertemente al prianato. Sí, Jesús Moreno. A ver, Juan Carlos, más allá de esa narrativa y ese discurso histérico y polarizante que suele surgir a veces desde el oficialismo y al cual yo, como te lo he dicho varias ocasiones, no le pienso entrar, es muy importante entender el momento jurídico de la restitución de Edmundo Jacobo en el INE. A propósito de las dudas que planteabas al inicio de la mesa, la impugnación del Plan B se da por 2 vías. Voy a tratar de explicarme. No soy abogado, si hay algún abogado en la audiencia y digo alguna imprecisión, agradeceré que me la corrija. A ver, la impugnación se da por 2 vías. Una vía es la acción de inconstitucionalidad. Esta es la que hacen valer el INE y los partidos políticos, que buscan, como su nombre lo indica, declarar inconstitucional toda la reforma por ser contraria a la Constitución, por eso es inconstitucional. Ese es un recurso. La otra vía son los amparos, que hacen valer los trabajadores del INE que sienten que sus derechos profesionales y laborales han sido afectados por esta reforma, y en estos amparos es a los que recurre Edmundo Jacobo y todas las demás personas que, insisto, podrían eventualmente ser cesadas de su encargo. Ambos procedimientos, aunque son medios de impugnación diferentes, evidentemente tienen un telón de fondo similar, que es la reforma electoral y el Plan B. Los amparos como el que promovió Edmundo Jacobo, lo que hacen es confirmar la inconstitucionalidad del cese únicamente. Es decir, el resto de la reforma, el resto de las reformas, en estos paquetes de reformas, sigue vigente hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no declare inconstitucional el Plan B. Por tanto, Edmundo Jacobo regresa a su encargo a realizar, quisiera pensar, tareas menores, porque no puede realizar las tareas que desarrollaba antes de haber sido cesado, porque hay una reforma en medio. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Sí, muy claro. Okay. Muy bueno, claro. Entonces, ¿qué sigue? Es bien importante entender qué podría pasar en la Corte. La ministra Norma Piña se aventó una muy buena jugada, sobre la cual vale la pena reparar. Cuando se empezaron a revisar estas acciones del INE la semana pasada, los ministros fijaron los parámetros de la discusión y votaron el mecanismo. Ahí Norma Piña somete al Pleno votar el Plan B para nombrarlo inconstitucional y no derogarlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué implicaría una cosa y la otra? Ir por la derogación implicaría tener 8 votos, tener la mayoría calificada. Ir por la inconstitucionalidad no necesitas ir por la mayoría calificada. Y los ministros mordieron el anzuelo, entre comillas, y eventualmente el Plan B podría ser declarado inconstitucional. Entonces sí, de ocurrir este escenario, entonces sí, Edmundo Jacobo tendría otra vez las facultades que desarrollaba al interior del Consejo General del INE, ya cuando la Corte declare, si es el caso, inconstitucional.
y terminaría en 2026, un periodo para cual fue elegido de nueva cuenta. O sea, lo eligieron en el 2008, lo volvieron a elegir en el 2020. Ahora Juan Carlos, son dos recursos que tienen las instituciones y los partidos y que tenemos los ciudadanos: la acción de inconstitucionalidad por un lado y el derecho de amparo por el otro. A mí me parecen absolutamente comprensibles las molestias del presidente de Morena, de los seguidores de Morena, pues porque cuando se parte de que a mí no me vengan con que la ley es la ley, pues entonces es absolutamente comprensible, ¿no? Yo insisto y creo que vale la pena entender el proceso jurídico básico, elemental, en el que está caminando el país en este momento, con los diferendos en materia de reformas político-electorales. Sí, entonces esto todavía no ha caído el último auto. Se declara todavía, no se declara esto inconstitucional, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine esto en lo sucesivo. Tiene que ser a más tardar sin mayoría junio, calificada, ¿no? Exactamente. Tiene que ser a más tardar junio. Pero viene la renovación de los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral para este este día último de marzo, ¿no? El plan C. Es el plan C. El plan C. Sí, ahí va se perfila la hermana de la secretaria del Trabajo, Berta, ¿no? Luján. Berta Luján. Sí, es posible. Sí, la otra vez no sé si en Reforma salió ahí en la columna. Alcalde. ¿Qué pasaría si en tiempos de Calderón un hermano de Javier Lozano hubiese quedado como en primer lugar? Claro. Javier Lozano y Luisa María Alcalde, hay una enorme, o sea, es más respetable Luisa María Alcalde que Javier Lozano. Así pero de todas maneras es la misma, pues, ¿no? No, bueno, la metáfora se vale, pues ardió Troya, ¿no? Sí, ardió Troya, claro. Sí, exactamente. Lo de Javier Lozano, sabemos que es Claudio X González atrás, pues. No, pero ¿qué pasaría si un hermano de Javier Lozano hubiera quedado como primer lugar ahí en la evaluación si Claudio X González lo hubiera puesto? Se incendia. Sí, pues también es la misma. En una coyuntura de esas con un López Obrador opositor, pues se incendia el Zócalo. Porque es hermana de Luisa María, ¿no? Exactamente, es hermana de Luisa María Alcalde. La que quedó en primer lugar. Exactamente, hija de Berta Luján, hasta donde yo recuerdo, colaboradora del presidente en la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y el hombre mejor calificado en la evaluación es un abogado, fue un representante de Morena en el INE. Así es. No, es el plan C, o sea, queda clarísimo. Aunque todavía no significa que vayan a quedar estos. No, pero la composición de las quintetas da la impresión de que van a llevar muchas posibilidades de que algunos de esos simpatizantes queden, porque es el último recurso que tendría a la mano el presidente para controlar el Consejo General del INE, toda vez que la reforma política no fue, toda vez que el plan B pudiera caerse, ese es el último recurso. Sonorenses que quedaron ya en esta etapa de los 204, es Guadalupe Tadei, Sara Blanco, ¿no? ¿Vladimir no quedó? No quedó Vladimir. No quedó Vladimir. No sé, la verdad. No quedó. Yo sé de Guadalupe Tadei y Sara Blanco. Sara Blanco, y hay otra funcionaria también del IEE, ¿no? Que creo que quedó también. Son tres que quedaron en la lista de los 204. No, Vladimir no quedó en la lista de los 204. Pero todavía falta el proceso. Sí, van a dejar 50, ahora van a filtrar 50. Van a dejar 50. Vienen examen, exposiciones y demás. Exactamente. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo porque tuvimos un apagón. No sé quién lo provocaría el apagón, pero la Yuri, ahora que estuvo en San Carlos. Bueno, Norman, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Reporte 100.